Hola, con este vídeo os voy a explicar cómo calcular analíticamente los puntos de corte de una función con los ejes coordenados. ¿Qué significa calcular analíticamente? Pues calcular los puntos de corte a partir de la fórmula de la función, de la ecuación de la función, ¿vale? Lo que os voy a explicar ahora sirve para calcular los puntos de corte con los ejes coordenados de cualquier tipo de función, es decir, nos serviría para una función lineal, nos serviría para una función cuadrática o para cualquier tipo de función que corte, evidentemente, a los ejes coordenados, ¿vale? Por ser más sencillo, voy a empezar con la función lineal y luego vamos a ver cómo hacerlo en el caso de la función cuadrática. Y este vídeo lo hago a raíz de las dudas que os han surgido con respecto al ejercicio 38, que se corresponde con la tarea de esta semana, ¿vale? En el ejercicio 38 nos piden calcular los puntos de corte con los ejes coordenados de una serie de funciones cuadráticas, de unas parábolas, ¿vale? Entonces, lo voy a explicar cómo calcular analíticamente los puntos de corte, primero para la función lineal, que es más sencillo, y luego para la función cuadrática, ¿vale? Lo vamos a ver con GeoGebra, que como os comenté es una herramienta muy potente para este tema porque es muy visual y lo vais a entender fenomenal. Entonces yo tengo aquí esta función, que es una función lineal, lo veis, es una función lineal que tiene pendiente 5 y que tiene ordenada en el origen menos 2, con lo cual es una función que es creciente por tener pendiente positiva y que corta al eje Y en el punto 0, menos 2. Lo veis aquí, ¿no? Corta el eje Y, pues aquí, porque tiene de ordenada en el origen menos 2. Vale, ¿cómo calcularíamos los puntos de corte de esta función con los ejes coordenados? Bueno, pues lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer de manera gráfica, que es como lo hemos visto hasta ahora. Yo represento la función en unos ejes coordenados y veo que corta al eje X en este punto de aquí. Vale, que si lo medís como un cuadradito son 2, pues la mitad sería 1 y esto es un poquito menos de la mitad, con lo cual sería pues 0,4, ¿vale? Que lo veis aquí. Entonces corta al eje X en el punto 0,4, 0. Acordaros que los puntos de corte con el eje X siempre tienen coordenada Y, 0, ¿vale? Ese sería el punto de corte con el eje X. Y corta al eje Y, pues aquí, en este punto de aquí, en el 0, menos 2. Acordaros que los puntos de corte con el eje Y siempre tienen coordenada X, 0, ¿vale? Eso sería la manera de calcular los puntos de corte de la función de una forma gráfica, ¿vale? Pero los puntos de corte se pueden calcular también sin necesidad de hacer una representación gráfica, y eso es calcular los puntos de corte de una manera analítica, ¿vale? Entonces, a mí me dan esta función y sin necesidad de tener que representarla gráficamente, yo puedo calcular los puntos de corte con los ejes. Vamos a pensar, en el punto de corte con el eje X, siempre pasa que la coordenada Y es 0. Entonces, si yo voy a la función, recordad que f de x es exactamente lo mismo que poner y. Si yo voy a la función y en donde pone y yo pongo 0 y despejo la x correspondiente, pues de esta manera yo voy a hallar el punto de corte con el eje x, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier punto de corte con el eje x cumple la condición de que y es 0, con lo cual si yo pongo aquí en la y, la sustituyo por 0 y despejo la x que me resulta, pues entonces yo voy a obtener el punto de corte con el eje X. Acordaros, con el eje X, la Y, coordenada Y, tiene que ser 0, ¿vale? ¿Cómo calculo el punto de corte con el eje Y? Pues exactamente igual. Lo que pasa es que ahora lo que voy a hacer es, donde pone X, voy a poner 0, porque recordemos que los puntos de corte con el eje Y siempre cumplen la condición de que la coordenada X es 0, ¿vale? Y ya lo tendría. Entonces, ¿cómo se calcula analíticamente los puntos de corte con los ejes? Pues de esa manera, si yo quiero calcular el punto de corte de una función con el eje X, pues me voy a la fórmula de la función y donde pone Y voy a poner 0 porque recordemos que los puntos de corte con el eje X tienen coordenada Y 0. Despejo la X correspondiente y ya tendría el punto de corte, ¿vale? Si yo quiero calcular el punto de corte con el eje Y, recordemos que siempre se cumple que los puntos de corte con el eje Y tienen coordenada X 0, con lo cual yo voy a la función y donde pone X pongo 0 y en esa Y que me resulta de sustituir la X por 0, pues estaría la coordenada Y del punto de corte con el eje Y, ¿vale? Entonces, resumo, para calcular los puntos de corte con el eje X me voy a la fórmula de la función y hago la Y 0, porque siempre un punto de corte con el eje X va a tener la coordenada Y 0. Despejo la X y ya lo tengo. Si yo quiero calcular los puntos de corte con el eje Y,
Pues lo voy a hacer al revés, voy a hacer la coordenada, la x de la función 0 y despejo la y correspondiente. Y entonces ya tendría el punto de corte con el eje y, ¿vale? Y eso es así siempre para cualquier tipo de función. Lo podéis comprobar en esta función. Si yo quiero calcular los puntos de corte con el eje x, pues aquí, donde pone f de x, que recordemos que es lo mismo que y, yo pondría 0, ¿vale? Y entonces vamos a resolver la ecuación que resulta. Me quedaría 0 igual a 5x menos 2. Vamos a despejar la x. El menos 2 pasaría al otro lado con signo positivo, entonces me quedaría 2 igual a 5x. X igual a 2 quintos, ¿vale? Que es el punto de corte que veis aquí, 2 quintos, 0,4. Venga, vamos a calcular ahora el punto de corte con el eje y. Recordemos que con el eje y siempre se cumple que la coordenada x tiene que ser 0. Entonces, 5 por 0, que es 0, menos 2. Entonces la y me quedaría menos 2. Pues efectivamente el punto de corte sería el punto 0 menos, 0 menos 2, sí, ¿vale? Entonces, si quiero calcular el corte con el eje x, voy a la fórmula de la función y donde pone y pongo 0 y despejo la x. Si quiero calcular el punto de corte con el eje y, voy a la fórmula de la función y donde pone x pongo 0 y despejo la y. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo lo haríamos para una función cuadrática. Esto de aquí es una función cuadrática, ¿lo veis? Recordad que las funciones cuadráticas, que se llaman parábolas, pueden tener las ramas así hacia arriba o pueden tener las ramas hacia abajo. ¿Cuándo tenemos las ramas hacia abajo? Pues voy a poner aquí un a negativo, por ejemplo, menos 2, y vais a ver ahora que la parábola tiene las ramas hacia abajo, ¿lo veis, no? Entonces yo os contaba la regla esta de que si a es positivo, la parábola sonríe, y si a es negativo, la parábola está triste, ¿vale? Bueno, eso, si os gusta ese método para recordarlo, fenomenal, y si no, que cada uno lo recuerde como lo considere conveniente, ¿vale? Olvidaros de todo este rollo que pone por aquí, porque no lo tenemos, esta fórmula de aquí no tenemos que saberla, ¿vale? ¿Qué más cosas importantes había en una parábola? Recordad que las parábolas cortaban siempre al eje y en un punto y cortaban al eje x pues en 2 puntos, otras veces, por ejemplo, si la parábola estuviera por aquí arriba, así, pues no cortaría al eje x, y podía pasar también que la parábola fuera como tangente al eje x, entonces cortaría el eje x en un solo punto. Entonces, las parábolas siempre cortan al eje y en un punto, y al eje x hay 3 opciones, o que corten en 2 puntos, o que corten un punto, o que no corte, ¿vale? Bueno, ¿cómo hallamos los puntos de corte con los ejes? Pues los puntos de corte con los ejes los vamos a hacer exactamente igual que lo hacemos con la función lineal. Si yo quiero calcular el punto de corte con el eje x, lo que voy a hacer es, me voy a mi fórmula de la función, a esta de aquí, y como quiero calcular el corte con eje x, pues la y va a ser 0. Entonces pongo aquí donde pone y, pongo un 0, y me quedaría 0 igual a x al cuadrado más x menos 2. Y ahora que ya sabemos resolver una ecuación de segundo grado, podemos hallar la x sin más que resolver esa ecuación de segundo grado que me surge, ¿vale? Entonces, recordad cuáles son las posibles soluciones de una ecuación de segundo grado. En una ecuación de segundo grado podían pasar 3 cosas. O bien que la ecuación tenga 2 soluciones, entonces estaríamos en un caso como este. La parábola cortaría al eje x, como obtengo 2 soluciones de x, la parábola cortaría al eje x en 2 puntos. Si yo resuelvo la ecuación 0 igual a x al cuadrado más x menos 2, voy a obtener una x1 que va a ser igual a 1, que se va a corresponder con esta solución de aquí, y una x2 que va a ser igual a menos 2, que se va a corresponder con esta solución de aquí, ¿vale? Entonces los 2 puntos de corte resultantes pues serían los que veis aquí. Lo podéis comprobar. Resolved la ecuación 0 igual a x al cuadrado más x menos 2 y veréis que se cumple lo que yo os digo, ¿vale? ¿Cómo resuelvo yo los puntos de corte con el eje x? Con el eje y, perdón. Pues exactamente igual que hacíamos con la función lineal. Como quiero calcular los puntos de corte con el eje y, voy a hacer la x 0. Entonces me voy a la fórmula de la función y donde pone x voy a poner 0. 1 por 0 es 0, más 1 por 0, que sigue siendo 0, menos 2. Con lo cual me da que y es igual a menos 2. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y sería el punto 0 menos 2. Lógico, porque ya hemos repetido muchas veces que los puntos de corte con el eje y tienen coordenada x0. Los puntos de corte con el eje x, lo veis aquí, tienen coordenada y 0. ¿Vale? Entonces, siempre hay que hacer lo mismo para hallar los puntos de corte con los ejes. Si quiero hallar el punto de corte con el eje x, me voy a la fórmula de la función y pongo y igual a 0.
y despejo la x. Si quiero hallar los puntos de corte con el eje y, me voy a la fórmula de la función y pongo x igual a 0 y despejo la y. ¿Qué pasa? Que si la función es lineal, como en este caso, pues si yo quiero hallar el punto de corte con el eje x, pues iría aquí, pondríamos aquí en f de x, en y, pondría 0 y despejo la x y me queda una ecuación de primer grado sencilla. ¿Qué pasa en la función cuadrática? Pues que si yo quiero hallar el punto de corte con el eje x, tengo que ir igualmente aquí, poner la y 0, pero ahora no me queda una ecuación de primer grado, me queda una ecuación de segundo grado, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo al resolver la ecuación de segundo grado me da una raíz negativa que no tiene solución? Pues eso significaría que la parábola estaría, a ver, vamos a ver si soy capaz de poner alguna que no tenga solución. Por ejemplo, imaginaros que B es 0 y que C es 4, ¿vale? Esta de aquí no corta, a ver, lo veis aquí, ¿no? En esta parábola no corta al eje X, lo veis, ¿no? Bueno, pues si yo quiero hallar los puntos de corte con el eje X, yo lo que haría es poner, donde pone Y, pondría 0. Entonces me quedaría 0 igual a x al cuadrado más 4. Si yo resuelvo esa ecuación de segundo grado, vais a ver que me va a dar una raíz negativa, que no tiene solución. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta parábola no corta al eje x, ¿vale? Si me da que tiene dos soluciones, pues significaría que corta al eje x en 2 puntos. Y si me da que solo tiene una solución, pues significaría que es tangente al eje x, ¿vale? Bueno, espero haber aclarado vuestras dudas. De todas maneras, esto pues os diría que es casi lo más complicado del tema, ¿vale? De todas maneras, es bueno que os quede claro porque esto en tercero de la ESO pues constantemente se va a trabajar con ello, ¿vale? Pero si ya lo lleváis claro de ahora, pues muchísimo mejor, ¿vale? Venga, hasta luego.